Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Buenos días, hoy tenemos el placer de recibir en la casa a un viejo amigo, a Miguel García Rescalvo, con el que hemos compartido muchísimas formaciones desde hace muchos años, formaciones además muy prácticas, muy bien traídas para de alguna manera contribuir a la mejor gestión de los recursos humanos en nuestra administración local. Y hoy venimos a hablar un poquito más de esto, ¿no? De un tema como es esa interpretación de la ley, o mejor dicho, de los límites legales en la creación de puestos y en la creación de plazas y cómo repercute o qué derivadas tiene en la oferta pública de empleo. Es un asunto, como decíamos hace un momentito, eminentemente operativo, eminentemente práctico, y vamos a desentrañar, vamos a ver, vamos a investigar vericuetos y vamos a deshacer alguna que otra confusión que puede haber al respecto, que las hay, ¿verdad, Miguel? Sí, vamos a intentarlo al menos. Vamos a intentarlo. Sí. ¿Dónde están esos márgenes, ¿vale?, de maniobra? ¿Dónde están esos límites normativos? ¿Es cierto que la ley nos constriñe tanto o no? Vamos a verlo con Miguel. Pero antes de todo, a mí me gustaría que además nos compartieras una noticia que tienes, y es que ahora os llamáis Dinámica Pública. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver... muchísimas personas que puedan ver este podcast y que nos conocen saben que en los últimos 20 años aproximadamente nosotros hemos aparecido como consultores de gestión pública. Una empresa que fundé yo y... Hace 40 años además, ¿verdad? No, hace 40 años que salí de mi ayuntamiento como técnico de administración general para dedicarme a estas cosas. Pero después de estar en otro tipo de empresas, hace como unos 20 aproximadamente, es cuando constituimos consultor de gestión pública, que soy yo el socio fundador. Y bueno, hemos ido desarrollando un enfoque, un tipo de consultoría que nos ha distinguido muy bien. Y recientemente se ha consolidado una desvinculación de las 4 sedes de las que disponía consultor de gestión pública, 2 se han desvinculado, ¿vale? Y yo he caído en la parte precisamente que tenía que cambiar de nombre, y esa parte se llama Dinámica Pública Consultores, una sociedad cooperativa de servicios, que es lo que más acomoda a nuestra estructura. Por lo demás seguimos exactamente igual, y como tantas veces digo, espero que desde esa plataforma tanto yo como mis compañeras y compañeros sigamos gozando el reconocimiento por parte del sector público. Seguro que sí. Bueno, pues después de esta contextualización, que yo creo que venía al caso, ¿vale? Por esa relación que tenemos ya de muchísimos años y que hasta ahora, bueno, pues os llamábamos de una manera y a partir de ahora os conocemos de otra, pero seguimos disfrutando de vuestro conocimiento experto y vuestra larga y profunda experiencia que tanto nos ayuda, tanto a nosotros como a quien nos escucha en los podcasts. Y desde esa autoridad y desde ese conocimiento tan profundo, pues vamos a meterle mano ya al tema que nos ocupa hoy. Para situarnos un poco, Miguel, ¿cuáles son los principios básicos, la norma que regula esa creación de puestos y plazas en la administración pública? Vamos a ponerle nombre a ese contexto para luego bucear en el alcance. ¿Cuáles son los principios? Sí. Bueno, déjame que te matice precisamente por esa relación tan larga que tenemos en el tiempo. Déjame que te matice. Yo no soy ninguna autoridad en nada de esto. Yo soy una persona que tiene muchísimos años de experiencia y que tanto yo como los equipos donde he estado he pretendido demostrar que tenemos unas leyes que permiten hacer una gestión, en el caso que nos ocupa, una gestión brillante de los recursos humanos. Y resolución de dudas. Sí, claro. Eso quiere decir que, según nuestra modesta opinión, donde no hay una gestión brillante de los recursos humanos, aunque la culpa se le eche a la ley, no es de la ley. Es de la manera que tenemos de aplicar la ley, que es bien diferente. Pues no, nosotros no tenemos unas leyes hechas por los marcianos, las hace nuestra gente y las hacemos para que los asuntos públicos puedan funcionar bien. Pero claro, la visión de la ley es bien diferente. Hoy, como bien has anunciado, vamos a ver una serie de cosas que son bastante operativas, que, como yo digo, a veces 25 cosas muy operativas, 25 medidas muy sencillas pueden suponer un cambio más potente y más revolucionario que una recojomedida gorda que no hay manera de aplicarla porque provoca muchísimas resistencias. Hoy eso es lo que nos trae. Pues a ver, los principios en cuanto a lo que planteas están regulados en normas, como no puede ser de otra manera, absolutamente flexibles. Para la creación de plazas y para la creación de puestos, tener una norma muy flexible por una razón, o por 2 razones que se suman. Una primera, que a veces se nos olvida. Cuando hablamos de tema de personal,
Cuando hablamos de temas de contratación, etcétera, y yo creo que tenemos una inclinación muy grande a ponernos en un lado de la legislación. En el tema que nos ocupa, nos ponemos en el lado de la legislación de empleo público. ¿Podré crear más puestos? ¿Podré no crear puestos? ¿Tendré límites legales? ¿No tendré? ¿Cuáles son? Sí. Pero es que tenemos que ponernos en otro también. ¿Cuál es? Los recursos humanos que se necesitan en las instituciones locales no son un adorno, son para llevar a cabo la obligación primera que tiene una administración pública, que es prestar sus servicios y ejecutar las políticas que decide el gobierno. Por eso nace la administración pública. Como tantas veces digo, no existiría comunidad de propietarios si no tuviéramos un jardín común, un ascensor común, etcétera, etcétera. Pues eso no se nos puede olvidar. O sea que junto a las normas de personal, siempre que tengo un problema de personal, no puedo olvidarme de ninguna manera de las leyes que sobran, que me dicen que ni se me ocurra dejar de prestar los servicios. Por consiguiente, en materia de puestos y plazas, como es hablar de esa materia es hablar de las necesidades de personal que se puedan tener en una entidad local, tiene que ser las normas muy flexibles, porque las normas me tienen que permitir que me dote de la plantilla fija y de los puestos fijos que necesito para atender mis servicios. ¿Y qué principios fundamentales hay que regular eso? La autonomía municipal, en el caso que nos ocupa, y la autonomía local y la potestad de autoorganización. Claro, porque tiene necesidades completamente diferentes. Un ayuntamiento rural como contrastado con un ayuntamiento industrial. Está claro. En materia de recursos humanos hay muchos conceptos, muchas ideas que a veces pues, bueno, se solapan, incluso se confunden, ¿no? Es el caso de puesto y plaza. Desde esa visión flexible, desde esa interpretación flexible de la norma para que ayude a generar un servicio de calidad, pero esa diferenciación puesto-plaza no es tan flexible, quiero decir, ahí sí que hay rigor, ¿no? Bueno, a ver, claro, hay rigor en la ley, lo que no hay es rigor en la práctica. O sea, el sistema de plazas y puestos de trabajo, yo creo que tú además me haces esta pregunta porque tú sabes que es un fijo en mis intervenciones, lo de la diferenciación entre plaza y puesto de trabajo. Sí, pero fíjate, por más de que lo repetimos, siempre saltan dudas. Sí, siempre es un terreno baldío donde no crece todavía la claridad, ¿no? Sí, es absolutamente sencillo, pero tiene un algo. Yo creo que nos puede la práctica, que donde la práctica está muy confundido, la manera que tenemos de hacer las cosas en las entidades locales, está muy confundido lo que es una plaza y lo que es un puesto de trabajo, y eso provoca que luego sea más difícil entender, porque no nos podemos abstraer de lo que estamos haciendo en el día a día. Los papelillos, como digo yo, los instrumentos que hacemos están tan mezclados, está tan confundido, que arrastra a mi mente. Pero desde el punto de vista abstracto, desde el punto de vista conceptual, es una cuestión muy sencilla. Es curioso porque, como yo digo con mucha frecuencia, el sistema de puestos y plazas fue sustituido por el derecho al cargo, que tenía como sistema vertebral de la administración pública más de 100 años de antigüedad. Y eso ocurrió en el año 1984. Se cumplieron 40 años, el 2 de agosto del año pasado, estoy haciendo alusión a la ley 3084, 40 años. Yo no creo tanto en las casualidades como lo que me encuentro por ahí. Yo que estoy continuamente visitando ayuntamientos, no puede ser fruto de la casualidad el que la inmensa mayoría de los empleados locales no distingue la diferencia que hay entre la plaza y el puesto de trabajo. Como ni el concepto es igual, ni la institución es igual, ni las leyes son iguales, no puedo tener más que lío organizativo tremendo, tremendo. Y es muy sencillo, porque de ahí que la regulación sea diferente para una cosa y para otra. La plaza, yo vengo diciendo coloquialmente, que representa lo que se es, y no tiene tarea, no tiene funciones, lo que se es profesionalmente. Yo era TAG en mi ayuntamiento. No es TAG, el otro es arquitecto, el otro trabajador social, el otro administrativo, allá un oficial. ¿Pero qué funciones tiene una plaza? Ninguna. Ni lo pienses, porque te va a liar, te va a equivocar. Es una especie de relación profesional. Al fin y al cabo, las plazas, cuyo instrumento básico es la plantilla, las plazas se ponen en la plantilla viene a ser como la relación de profesionales, en amplio sentido del término, que tengo o que necesito, las vacantes no las tengo, que tengo o que necesito para atender este trabajo. Esto, claro. Y si tengo trabajo para 100 personas, tendré 100 plazas en la plantilla. Si tengo una organización más pequeña, tendré menos plazas en la plantilla. Esa es
Esa es la plaza, representa lo que eres. Mientras que el puesto de trabajo es la división más pequeña de la estructura organizativa. Es la porción más pequeña de tarea que se... Es que el puesto no termina de calar, es muy difícil. Nosotros somos bastante pesados en nuestros trabajos. ¿Y cómo lo argumentáis? ¿Cómo argumentáis a favor del puesto? Bueno, a ver, somos bastante pesados, aclaro, desde el punto de vista pedagógico, porque somos muy conscientes que en la falta de pedagogía el mejor instrumento no prosperará. Ya. Se lleve la culpa quien se la lleve. Pues cuando se nos contrata para hacer una relación de puesto de trabajo o mejorar la existente, nosotros dotamos nuestro trabajo de bastante pedagogía. De hecho, es frecuente, tiene que ser muy pequeño una institución para que no, en el contexto del trabajo, no vaya a un seminario de 12, 14 horitas donde estén los jefes y jefas de la casa, el equipo de gobierno, los sindicatos, para hablar de todo esto, porque si no es un follón, es un lío luego. Llega con la RPT y no la entiende nadie, ¿no? Pues a pesar de eso, una de las cosas más complicadas que yo veo es precisamente que quede claro en la cabeza la diferencia que hay entre plaza y puesto de trabajo. Y uno de los temas que tiene relación directa con lo que me planteas es que el puesto es muy difícil que la gente no vea persona. Y el puesto, ver persona, solo me puede servir o solo puedo utilizar para identificar un puesto de trabajo. Por asociación con el puesto físico, quizá. Claro, pero el puesto, para muchas veces la gente es el puesto. Por eso es tan sencillo que cuando se mueve de puesto se lleve parte de la retribución o toda la retribución, que se hable de qué trabajo le damos a fulano y qué trabajo le damos a mengano. Es al revés. ¿Qué hueco tengo yo en la estructura organizativa de los 100 puestos que tengo que sea adecuado para que vaya fulano o mengana? O sea, ese es el puesto de trabajo. El puesto de trabajo es objetivo y la plaza es subjetiva. Por eso, los principios que rigen y las normas que rigen una cosa y otra son completamente diferentes. Acabaría señalándote que es que además la plaza, en el caso de los funcionarios, genera derecho adquirido. Pero el puesto de trabajo no. Claro. Si eso es fundamental. Claro que es fundamental para la movilidad interna. Claro, y puede haber movilidades incluso forzosas de puesto de trabajo. Hay muchísima gente que puede abarcar amigos y habilitados nacionales, y sindicalistas ya ni te cuento, Ángela. Y es que claro, a ver, te lo preguntan en el día a día, a ver qué podíamos hacer, porque tenemos un nuevo programa informático que hemos hecho en servicios económicos, por decir un algo de hace poco, y gracias a eso nos podemos ahorrar un auxiliar administrativo. Que nos vendría estupendamente en personal, porque cada vez tenemos más trabajo en personal, claro. Pero es que, claro, quien nos sobra es una funcionaria de carrera que como tiene derecho a estar allí, ya estamos, como dicen en mi pueblo, es si la abuela fuma. Dice, no tiene derecho a estar allí. El derecho adquirido es a estar de auxiliar administrativo en la institución. Pero el puesto no genera derecho adquirido, es la plaza. Y la plaza no está en ningún sitio, está en el ayuntamiento. Tú eres auxiliar administrativo del ayuntamiento. Y el puesto de trabajo que tenías aquí, por este motivo, y esta forma de movilidad que está en las leyes, te voy a trasladar a este sitio. Si te gusta, estupendo. Si no te gusta, puedo llorar contigo, pero es lo único que podemos hacer. No te cambias. Pues muy claro y muy bien resumido. Por si no era complejo el tema, entramos de lleno en lo que es la oferta de empleo público. Bien. ¿Cómo casamos todo esto al final? Porque la oferta de empleo público también forma parte de la operativa de cualquier departamento de recursos humanos. Claro, naturalmente, sí. Y a ver, ahí sí tenemos algunas limitaciones legales, pero convendría señalar una cosa. Yo creo que en nuestra manera de analizar y de reflexionar en el día a día, nos quedamos demasiado en el detalle sin echar una mirada más global a la realidad y además con mucha frecuencia en detalles que son subordinados de otros, son consecuencia de otro. Por ejemplo, yo suelo ver que la oferta de empleo público se trata, hasta en coloquios, de manera autónoma de cualquier otra cosa. Si la oferta de empleo público no puede ser autónoma, es la consecuencia de algo. Y el algo te lo voy a decir. Y es el final casi del proceso. Claro. En realidad es casi el final del proceso. Es el comienzo de otro, pero ya es el comienzo operativo del proceso que acabará con que yo me dote de la gente que necesito. Entonces, fíjate el hilo conductor. Si lo hiciéramos bien, la plantilla debería tener las plazas que necesito para hacer el trabajo estructural. Trabajo estructural se hace con plantilla fija. Eso es lo que tiene que estar en la plantilla. Porque la plantilla no fija no tiene que estar en la plantilla. O sea, las plazas no fijas no tienen que estar en la plantilla. La plantilla representa las plazas
para el trabajo estructural. Por consiguiente, como el trabajo estructural hay que hacerlo con plantilla fija, la plantilla recojo las plazas que necesito, las plazas estructurales. Pues bien, claro, ¿qué significan plazas estructurales? Que es gente que necesito para mi trabajo. Gente que se necesita para el trabajo, porque el trabajo estructural solemos decir coloquialmente que es el trabajo habitual del instituto, y no es por contra a lo puntual, a lo circunstancial. Entonces, si la institución tiene, le guste o no, que hacer este trabajo, para hacer este trabajo necesita esta plantilla. Pero esa plantilla debería reflejar siempre las necesidades reales, y eso debe venir de un cierto análisis, de una cierta perspectiva. Esto es lo que necesito. ¿Qué ocurre? Que tendríamos que decir, no me lo mezcles con la oferta de empleo público, que eso es otra cosa. La oferta de empleo público es la consecuencia de tu plantilla. No te vayas a la oferta de empleo público directamente. Tú te vas a través de la plantilla. Y no pasa nada porque tú en la plantilla tengas 20 plazas vacantes y tu oferta de empleo público, de acuerdo con la tasa de reposición de efectivos, solo te deje meter 10. Pero no pierdas la perspectiva de los 20. No me Sigues necesitando 20, si bien en este momento solo puedes meter 10. Está claro. Bueno, en un ratejo diré que si lo miramos mejor, probablemente la oferta de empleo público puede llevar las 20, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir por partes. Sí. Eso es. Entonces, y claro, con esa visión la oferta de empleo público es determinante, porque es en el momento en el cual hago la parada y digo, de acuerdo con la tasa de reposición de efectivos, con esto que ha pasado, con esta operación extraordinaria, con estableciciones de empleo, no estableciciones de empleo, esta es las plazas que digo que que voy a cubrir en el futuro inmediato. Es el pistoletazo de salida para los procesos selectivos. Y tiene otra vertiente, que es decirle al público, oferta de empleo público, que el que quiera se vaya preparando, porque va a ver como en un futuro bastante próximo vamos a ir sacando todas estas convocatorias que aparecen aquí. O sea, que el interesado que quiera prepararse lo vaya haciendo. Muy bien. Hemos diferenciado entre plaza y puesto. Entendemos que el lugar ocupa en la cadena de este proceso en el que la oferta pública es prácticamente el paso final, ¿no? Y ahora sí, ¿podemos hablar de limitaciones en cuanto a la creación de puestos o en cuanto a la creación de plazas? Debemos. Ahí sí, ahí es donde entramos, porque eso parece entramos mentira. en la complejidad de la cuestión, ¿no? Sí, porque aunque es un tema menor, comparado con temas más globales, hasta temas de cursos, pues es un tema absolutamente menor. Pero la importancia práctica que tiene es espectacular. Lo puede entender cualquiera de los que vean este podcast. No hay ningún límite a la creación de puestos de trabajo. Ninguno. Bueno, hablamos. Gran titular. Ninguno. Sí, si fuera la prensa. No hay ningún límite. Si no fuera impertinente hablar así, podríamos decir que la legislación del futuro tampoco establecerá límite. Siempre que no confundamos con otras cosas, que es que en esta materia estamos tocando la mezcla de cosas diferentes. Están relacionadas entre sí, pero no son la misma cosa, ¿no? Siempre que no mezclemos. Hablo de crear plazas. Y si tenemos las cosas como Dios manda, en este caso como manda la ley, tendremos una RPT y crear puestos, es ir a la RPT y al Pleno, menos los municipios de gran población, que irán a su Junta de Gobierno a decir que donde tengo estos puestos, haga el favor de crearme estos otros más, estos 4, 5, 6, lo que sea. Ya están creados los puestos. Yo me refiero a eso. La creación de puestos de trabajo. No lo confundamos con la provisión de los puestos de trabajo. Es crear los huecos. Es crear un puesto más para arquitecto, porque nos ha crecido el trabajo. Y aquí está el puesto. Pero una vez que está creado, ¿qué tengo? Un hueco en la RPT. ¿Por qué insisto en esto? Porque lo relacionamos con el gasto, con los que dicen, no, todavía no estamos gastando. Lo único que hemos gastado es un poquito de tiempo del Pleno que nos ha modificado la RPT. Punto. Estamos en el proceso de planificar. Claro, de pensar, reflexionar y planificar. Claro, porque antes de venir la persona tendré que tener el sitio de llegada. Efectivamente, está muy bien apreciado por tu parte. Estamos planificando. Este es un puesto de trabajo que necesitamos. Luego, límite ninguno. No puede haber límite ninguno porque eso está directamente relacionado, vuelvo a sacarlo, con el trabajo estructural. Y el trabajo estructural hace referencia súper directa al cumplimiento de los servicios que tienen encomendados que justifican el nacimiento de una institución local. Entonces, ¿cómo van a limitar la creación de puestos de trabajo? Si va creciendo la ciudad y donde yo tenía un puesto de trabajo de arquitecto necesito 2, ¿cómo va a haber una ley que me lo limite? Nuevas necesidades, nuevas... Claro. Límite ninguno. Hasta ahí, en mi experiencia práctica,
Solo ocasionalmente vemos que se nos hace alguna objeción. Otra cosa es la creación de plazas. La creación de plazas está gafada. La creación de plazas puede que la mayoría de la gente piense que sí que hay límite legal. Por lo mismo, porque lo mezclan con la dotación presupuestaria. Crear plazas, por seguir con mi ejemplo, es ir al pleno, que es el propietario de la plantilla, a que, donde tengo una plaza de arquitecto, me cree otra más. Y ya tengo 2. La que acaba de crear está vacante. Muy importante esto, está vacante. La acaba de crear, está vacante. Tengo una cubierta y otra vacante. ¿Qué límite legal hay para eso? Ningún límite legal. Y no sería razonable que hubiera límite legal. Porque por la potestad de autoorganización y la autonomía de las administraciones, yo tengo que tener posibilidad de establecer las necesidades de puestos que decíamos antes, o de plantilla que necesito para atender mis obligaciones, que no es un capricho. Es que un ayuntamiento nace porque tiene obligación de prestar sus servicios. Entonces, hasta ahí, límite ninguno. Ninguno. Pero entonces, ¿qué pasa en el capítulo 1? Con el capítulo 1 lo que pasa es que yo lo que digo es que no hay ninguna ley que obligue a que según creas plazas las dotes presupuestariamente. Y va contra el sentido común. No hay ninguna ley que obligue, pero que además va contra el sentido común. ¿Pero esto ocurre porque se interpreta la ley de una manera demasiado estricta? A mí no me gusta decir estricta, sí. Se suele decir estricta, me gusta más hablar rígida, de forma rígida. Ser estricto yo creo que es bueno, no sé. Yo creo que se juntan varias cosas. Yo creo que una interpretación muy rígida, pero al mismo tiempo muy formalista. Interpretación restrictiva, quiero decir, y muy formalista. Claro, la interpretación restrictiva a veces se perjudica hasta la propia ley. Porque, por ejemplo, si yo tengo una interpretación restrictiva en cuanto a las posibilidades que tiene mi institución de crear plazas, si tengo una interpretación restrictiva, ¿qué pasará? Avancemos un poquito. Si la necesidad que tengo de crear plazas es de verdad para trabajo estructural, se va a tener que hacer el trabajo estructural. Sí o sí. Y si la ley digo que no deja crear plazas, ¿qué pasará con el trabajo estructural? Pues te lo voy a decir, Ángela. Sí, como no puedo dejar de hacer el trabajo estructural a través de fórmulas de empleo precario. Digan lo que digan las leyes. Claro, porque las fórmulas de empleo precario pueden venir sin plaza. Me contrato este interino por programa o este temporal por no sé qué y ya está. Y con lo cual, en la estabilización de empleo vimos la vergüenza tremenda de estabilizar hasta el 80% de plantillas. Qué fuerte ese dato, ¿no? Claro, no, y qué mundo más al revés, ¿no? Sí, y ahí no había problema de legalidad. Ahí no va a haber problema, que decía el otro, ¿no? Ahí no. O sea, a la hora de crear plazas, sí. Estar teniendo el trabajo estructural con las mismas o con diferentes personas a través de fórmulas de empleo precario, no hay problema de legalidad. Es el mundo al revés. Eso es sagrado para el mundo público y el mundo privado. En el mundo privado, la regla de oro es que el trabajo estructural hay que hacerlo con plantilla fija, no con plantilla temporal. Si en esos casos se mira hasta incluso las horas extraordinarias, porque las horas extraordinarias que se pagan en una determinada institución, pública o privada, pueden estar escondiendo trabajo estructural. Si tú abusas mucho de las horas extraordinarias, ¿por qué será? Porque tiene una plantilla escasa. Amplíala, amplíala. ¿Cómo las leyes públicas van a impedir que amplíes tu plantilla para ajustarla a tus necesidades? Pero decía, se suele ver mucho problema en la creación de plazas, porque ser restrictivo es lo propio de nuestra cultura jurídico-administrativa, pero también porque se une al momento mismo de la creación de una plaza, se le une el momento mismo de la dotación presupuestaria, para lo cual no hay norma ninguna que diga semejante cosa, y encima es absurdo, porque el presupuesto, en el ámbito de los gastos, ¿qué es? Presupuesto. Pues los gastos que presupongo que voy a tener en el ejercicio. Si estamos elaborando la plantilla, y estamos elaborando el presupuesto, allá por la última parte del año, octubre, noviembre, y decidimos crear esa plaza que me he inventado, nueva, de arquitecto, y creo que la tengo que dotar, sin ley que lo diga, ¿qué estoy haciendo? Reservando unos créditos que sé que en el ejercicio siguiente no se van a gastar. Si hubiera una ley que dijera esa tontería, dice, pues amén, la ley manda. No hay ninguna ley y es un absurdo estar reservando unos créditos que no te vas a gastar. Todo porque crees que cuando creas plazas las tienes que dotar. Las tienes que añadir el dinero. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué digo yo? Que dotes
en el ejercicio que la gente va a llegar, que es cuando va a empezar a gastar, cuando tiene que pagar la nómina en la seguridad social. Es una cuestión entonces de ajustar bien los tiempos. Es del momento, es del momento. Claro que hay que dotar presupuestariamente. ¿Pero cuándo? Pues como dicen, por ejemplo, las normas de las comunidades autónomas y las del Estado cuando aprueban sus ofertas de empleo público, que están copiadas unas de otras, siempre dicen que las plazas se encontrarán dotadas presupuestariamente en el momento, yo creo que cito casi literalmente, es que se repiten de unas normas a otras, en el momento de la toma de posesión o de la contratación del laboral. Claro, justo desde ese momento es cuando empiezo a gastar. ¿Cuánto tiempo antes lo doto? Lo que te dé la gana, pero no te vayas años atrás, porque estás reservando un dinero que no te vas a gastar. Por consiguiente, decíamos, no hay límite legal ninguno para crear puestos de trabajo, no hay límite legal ninguno para crear plazas, a condición de que no lo sumes, no lo juntes con la dotación presupuestaria. Muy claro también en esta ocasión, Miguel. Y por si no era suficientemente complejo o enrevesado o presto a confusiones el tema, surge un concepto como la tasa de reposición, ¿no? Del que de alguna manera hemos venido hablando. ¿Cómo impacta esto también dentro de la gestión? Bueno, es interesantísimo, Ángela, porque además, si recuerdas, tuvimos hace un tiempo, no recuerdo cuánto, convocamos una jornada que resultó bastante exitosa en cuanto a la gente que sea. Creo que fue a finales del año pasado, del 24, ¿puede ser? Puede ser, sí. Pues ya no me acuerdo, porque tuvimos una también muy impactante sobre el relevo generacional. No me acuerdo, pero una era sobre las vías legales para ajustar la necesidad de plantilla, o sea, la plantilla a las necesidades reales de la institución. Bueno, ahí también tenemos un problema. Por una interpretación también formalista y restrictiva, la canción que funciona en general en todas las administraciones locales, para gente cercana y alejada del ámbito de los recursos humanos, es que la tasa de reposición de efectivos, que es la que me sirve de base para calcular, establecer mi oferta de empleo público, la tasa de reposición de efectivos es una especie de bicho odioso que solo te permite reponer a los que se van. Pero vamos, yo tengo la fortuna profesional para estas cosas de moverme por toda España. Esa es la milonga en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Si tú te dejas llevar de la cultura imperante, además, el decir no tengo tasa, eso es corriente entre los gestores de recursos humanos. Es que no tengo tasa. O sea, estamos hablando de necesidades, pero no tengo tasa. Pero entonces, la tasa, que es una especie de maldición gitana, que solo te deja reponer a los que se marchan. Pues fíjate, si eso fuera así, antes de mirar las leyes, a mí me gusta mucho, creo que es un buen ejercicio, antes de ver la solución, ver la lógica de la realidad y la lógica de las interpretaciones. Si fuera verdad que la tasa de reposición de efectivos solo te permite que repongas a los que se van, multiplicado por 1,1, por 1,25, a veces nos han dicho tal, bien, los que se van. Eso equivaldría en la práctica a que las leyes prohíben implícitamente que las ciudades crezcan, digo yo, ¿no? Porque si crecen las ciudades tendrá que crecer el ayuntamiento. Si solo puedo reponer a los que se jubilan, estoy condenado a tener siempre la misma plantilla, si no hago trampa. Y pero ¿cómo las leyes van a decir semejante? Es perverso. Totalmente. Por eso, bien mirado, y no hay que hacer ejercicios de interpretación muy raros, tenemos vías más que suficientes para ajustar la plantilla a las necesidades reales. Y por consiguiente, y por ende, la oferta de empleo público, cubrir las bajas, pero también aumentar la plantilla, aumentar las plazas y por consiguiente también la oferta de empleo público para la implantación de nuevos servicios, pero un tema que generalmente no se suele pensar, para la ampliación de servicios también. ¿Cómo la ley no va a dejar ampliar los servicios? Tendríamos que dejar para un momento, para otra ocasión, donde podamos explayarnos con más amplitud, qué leyes son esas y dónde están. Pero dejémoslo, yo creo que sería oportuno hoy, por el tema de hoy, es decir, la tasa de reposición de efectivos te permite reponer los que se van, más cubrir las nuevas necesidades que tengas por nuevos servicios o por ampliación de servicio o por reinternalización de servicios. Antes hablabas de esa dotación presupuestaria que debe estar casi más ajustada a las formas que también a los tiempos para que realmente tenga el impacto que tiene que tener, ¿no? ¿Qué riesgos existen de que se haga, cómo tenéis calibrados los riesgos de que se haga esa dotación fuera de tiempo? Realmente al final lo que conseguimos es que ese servicio no salga con la calidad que tiene que salir por esa infradotación. Bueno, tú dices
no sé si te he entendido bien, el que se dote presupuestariamente a destiempo una plaza. Sí. Es que ese riesgo hoy por hoy existe y es, ¿no? Yo casi lo veo al revés. No existe por una razón. Porque estamos frenados. Porque la inmensa mayoría de las instituciones que yo conozco, locales, sí, es que dotan antes de tiempo. El riesgo es hacerlo de forma anticipada. Claro, claro. Es decir, lo hago de forma anticipada, entonces no voy a correr el riesgo, que sería una irregularidad tremenda. Eso estaremos ante actuaciones nulas de pleno derecho. Que estemos realizando gastos en materia de personal, por ejemplo, que no tienen consignación presupuestaria. Es decir, que hemos creado plazas y no las hemos dotado en ningún momento. Ese riesgo no lo corremos, porque es justo el contrario. Lo que estamos dotando con años de anticipación, ¿no? Entonces, y yo lo que estoy diciendo es dotar las plazas para el ejercicio en el que se van a producir las altas. Y ni siquiera entero el dinero. Si seguimos con mi ejemplo de antes, estamos estableciendo el presupuesto en octubre o noviembre, y por consiguiente las plazas vacantes que estamos creando lo tenemos en esa fecha, no voy a prever el dinero de todos los que crea que van a entrar, fruto de los procesos selectivos, no lo voy a prever desde el 1 de enero, porque desde el 1 de enero van a estar todos. Es una estimación. Lo que hay que hacer para dotar las plazas vacantes es una estimación. Que te iba a preguntar. Es una estimación como estimo las horas extraordinarias. La buena praxis es realizar una estimación, una planificación, una previsión. Claro. Con todas las variables. En esto, además, la legislación presupuestaria no tiene ninguna especialidad diferente a la que tiene para otras cosas. ¿Cómo calculo los gastos de teléfono? Claro. Haciendo una estimación. Miro lo que he gastado el año anterior y el anterior y hago una proyección. ¿Cómo calculo los gastos de luz? Haciendo una estimación. ¿Cómo calculo en el ámbito personal lo que me voy a gastar en horas extraordinarias? Era mi siguiente pregunta. ¿Cómo? Era mi siguiente pregunta. ¿Cómo puedes? Haciendo una estimación, pues con los vacantes hago lo mismo. El año en que me van a entrar, hago una estimación. ¿Cuánto van a entrar? 5. Y entonces, 5 dotaciones, no. Van a entrar desde el 1 de enero, ¿verdad que no? Pues entonces hace una estimación. Si la única regla que tienen los temas de personal en materia de gasto es la misma que cualquier otro gasto. Es que cuando vas gastando tenga consideración presupuestaria, nada más. ¿Recomendarías entonces de saque como una buena práctica esa necesidad de valorar desde los datos y desde la información de años, tener esa capacidad de prever qué es lo que vamos a necesitar para que el servicio siga funcionando Ángela, y en óptimas condiciones? Claro, porque fíjate que es que al final ahí, si lo que estamos desmontando es una práctica que está viciada y que va en contra de la buena gestión, pero también en contra de la ley. Si nos fijamos bien, a la que me descuido, vamos en contra de la ley. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería una buena práctica? Yo creo que una buena práctica debería ser... muchas veces apela al tiempo, pero yo creo que no es un problema de tiempo. Hay cosas que nos llevan tiempo. Otra no es cuestión de tiempo, es cuestión de cultura, es cuestión de hábito. Es acostumbrarnos. En materia personal no podemos movernos en el día a día. Y yo no conozco en la vida local ninguna materia en la que se prevea tan poco, pero asumido culturalmente, tan poco como en materia de selección. Entonces, fíjate qué práctica tenemos. Se produce una vacante por una jubilación. Y a partir de ese momento nos pondremos en marcha. No en ese momento, tiempo después. ¿Y cómo nos ponemos en marcha? La oferta de empleo público. Meses después, nos ponemos en marcha a través de la oferta de empleo público. Va a esa plaza. ¿Cuánto tiempo tardamos en ejecutar la oferta de empleo público? Vamos a suponer que cumplimos la ley. 3 años. ¿Y no hemos podido anticipar nada? O sea, 4 años después, tranquilamente, de que se haya ido una persona, sabiéndolo, pues se da por morirse, no lo sé, pero si sabemos los jubilados que vamos a tener en el año 2030, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es que no me permiten las leyes, es que no está ni en el guión, yo creo que en general, hay excepciones, ¿no? No está ni siquiera entre las cosas que tendríamos que conseguir el que nos anticipemos al tiempo. Es decir, no hay nada que preveamos tampoco. En la vida local, nada prevemos tan poco como en materia de selección, porque nos ponemos en marcha como si fuera lógico del momento que tengo la vacante. ¿Cuál sería una buena praxis? Justo lo contrario, hacer una paradita. Reflexionar, que no lleva mucho tiempo. ¿Qué necesidades de personal voy a tener en los próximos años? Y me elaboro el plan plurianual, aunque solo sea
como con buen criterio dice la ley, aunque solo sea con la necesidad personal que voy a tener. Pues mira, porque se jubilan, porque ampliamos, porque entra un nuevo plan de urbanismo, por lo que sea, en el año 2026 voy a necesitar esto, en el 27 esto, en el 28 tal. Un plan plurianual. A mí me suena bien 5 años por delante. 5 años. Y cada año quito uno. Quito el que estamos y añado otro. Parece mentira eso. Sí, vas acumulando. Eso me lo han discutido. Dice, pero vamos, entonces, plan plurianual no se puede agotar. Entonces, hago otro. No, eso es deslizante, ¿no? Voy metiendo. Y eso me permite ir corrigiendo los años que todavía no han llegado. Voy haciendo un ajuste. En ese sentido, en cuanto a oferta de empleo público, es ir elaborando las ofertas de empleo público anticipadamente al momento en que las voy a necesitar. Anticipadamente. Dice, pero ¿y me valgo de tasa que no tengo? Sí, de tasa del futuro, tasa que tendré en el futuro. Hoy la anticipo y en el futuro la eliminaré. Ajusto, sino ¿qué sentido tiene? Como dice la ley de presupuestos del Estado, que son en las mismas normas que están hablando de tasas, reposición de efectivos y todo esto, ¿qué sentido tiene que establezca la obligación de hacer planificación plurianual? Si puedo hacer planificación plurianual es que podré jugar con varios ejercicios, a condición de que vaya compensando unos años con otros. Eso para mí es oro molido. Entonces, hacer eso, más reflexionar sobre una cierta calendarización de esas actuaciones. Eso es lo que yo recomendaría, es invertir completamente los términos. Y perderle el miedo, démosle vuelta, porque cuando estamos acostumbrados a una cosa es difícil cambiarla. Démosle vuelta. ¿Qué significado puede tener que la ley obligue a hacer planificación plurianual? Que diga incluso el artículo 70, me parece que es del EBEP, que la oferta de empleo público puede contener medidas derivadas de la planificación plurianual. Yo creo más claro, el agua, ¿no? Sí. ¿Cómo que puede tener medidas derivadas de la planificación plurianual? Pues se tendrá que referir a esto, que una plaza que voy a tener vacante en el futuro, ya voy a poner en marcha, la voy a meter aquí y ya luego en el futuro ya la amortizaré, ¿no? Es decir, cosas así. Eso es lo que yo recomendaría, es invertir completamente los términos. Está claro, planificación es la palabra. Sí. Y esa planificación seguramente, bueno, aquí hemos hablado de muchas cosas y muchas praxis que no son tan buenas, que deberían ir acabándose, y una buena praxis como es la planificación. Seguro que tienes un ejemplo de algún ayuntamiento que lo está haciendo francamente bien y que puede ser un referente en estos momentos. Mira que tengo experiencia de tantas y tantas cosas a lo largo de tantos años, pero encontrar un ayuntamiento que... Con un mensaje positivo. Si un ayuntamiento lo está haciendo bien o está en vías de hacerlo bien, se puede cumplir, puede dar como ejemplo, se puede servir como ejemplo de que las cosas son posibles planificarlas, preverlas y por lo tanto que el resultado final sea el esperado. Yo creo que puede ajustarse a lo que esperas. A ver, en primer lugar... Igual te estoy pidiendo que te mojes mucho. No, en absoluto. No, el problema es... Dime, ¿hay algún ayuntamiento que lo esté haciendo bien? Entiendo que sí, ¿no? Es muy duro decir hacerlo bien o hacerlo mal. Vamos a pensar me gusta más mejorable. Pero que mejorable. Estamos en vías de solución, ¿no? Que estábamos en vías de empezar a mí me parece que sí. Lo que pasa es que como yo hablo mucho de todo esto, ¿sí? Y yo veo que cala, pues a lo mejor me termino creyendo que están cambiando las cosas, pero no lo sé muy bien, ¿eh? No lo sé. Yo no puedo decirlo en total, esto se mueve como pez en el agua, porque yo soy consciente que estoy hablando. ¿Palpáis la conciencia de que, bueno, hay que empezar a hacer las cosas con planificación? Yo creo que por lo menos ya se habla mucho. Ya se habla. Y no es poco, ¿eh? El lenguaje termina arrastrando a la práctica. Además, es que somos también muy dados a enamorarnos de conceptos. Había yo creo que era un autor norteamericano que hablaba de que somos maestros los humanos de llevar a cabo el cambio simbólico. Cambio los rótulos, cambio las mesas, cambio las florecitas, pero luego por dentro la organización es una mierda, no cambia nada, ¿no? Entonces, en este sentido, se está hablando siempre de planificación, y yo me gustaría saber, en la cabeza del funcionario y la funcionaria de turno, ¿a qué le suena eso de planificación? Que está cuadrando la nómina, que está en el control de presencia, que está... ¿Qué es eso de planificar? La ventaja que veo es que ahora cada vez se habla más de planificación, pero de manera operativa. Ya... Y porque se ve que es absurdo. Cuanto más digamos que es absurdo que tú te empieces a mover cuando tienes una vacante, si la ley te lo prohíbe, dale. Pero si no te lo prohíbe, ¿cómo que? Siempre habrá un desfase de años. Por cierto, esos años, si el trabajo es estructural y tiene una plaza vacante, ¿cómo vas a cubrir tus necesidades?
ya te lo digo yo, con fórmula de empleo precario, porque no puedo dejar de hacer el trabajo. ¿Eso es bueno? No. Y para la ley tampoco. Entonces es un cambio de mentalidad y un cambio en la forma que tenemos de interpretar la ley. Pero sí que hay un caso que me viene a la mente, y me viene a la mente por una anécdota que la he contado alguna vez en algún curso, y seguramente que más de una persona que se acerque a este podcast pues a lo mejor me lo ha oído. Es que me hizo mucha gracia un ayuntamiento que se pone en contacto conmigo hace unos años, poquitos. Se pone en contacto conmigo y dice, en plan gracioso, el alcalde, que me llamaban después de una reflexión en el gobierno, en términos de si nos vamos directamente a la Virgen de Lourdes o llamamos a Miguel y su equipo. Bueno, hemos decidido quemar este cartucho por si acaso. Tiene una situación dramática de falta de plantilla. Un ayuntamiento bastante joven, ahí no se jubilaba nadie. En los últimos 5 años había crecido aproximadamente un 50%, 49 o algo así por ciento los censados. Núcleo de población en el interior, núcleo de población en la costa. Con lo cual las necesidades de servicio habían aumentado exponencialmente. Parece que lo mismo que está pasando, que mucha gente se jubila en pocos años en la administración, pues en otros ámbitos debe pasar lo mismo, y teniendo detectado que el crecimiento de los censados era gente que tenía una segunda vivienda en la zona costera y ya está, pues iba en verano y andando. Pero ahora se habían venido a vivir allí, pues se habrían jubilado y se venían a vivir. Con lo cual, el 50% había crecido en 5 años. Es una barbaridad. Una barbaridad. Gente joven. Y recurren, están asfixiados, no tienen tasa de reposición de efectivos. Y es curioso. Las alarmas se encendieron, pero ¿cómo se las habían venido arreglando? Con temporales. Eso en la administración somos maestros. Pues no tengo plazo, me traigo un temporal. Y cuando vence un contrato, otro contrato, con el mismo con otra persona. Eso, para lo que hablamos, es irrelevante. Pero tengo cubiertas mis necesidades. Ah, amigo mío, pero ocurrió una cosa por el camino. Es que llega la ley de reforma del mercado de trabajo y viene y dice, mira, como hay un contrato temporal del que estás abusando, que es el refugio de trabajo estructural, para que no sigas pecando, te lo quito. Ya no existe ese contrato. Seguro que todos los que nos oigan sabrán que hablo del contrato laboral temporal por obra o servicio determinado. Entonces, tengo este trabajo, hago un contrato laboral temporal y ya está. ¿Pero qué ocurre? Esta gente en cuestión de 3 meses, me parece como mucho, le vencían varios de esos contratos absolutamente sensibles, de la recogida de residuos sólidos, del departamento de urbanismo, varios de esos tipos de contratos les vencían. En el ámbito social también, en cultura, bueno. Y ya no los podían renovar, porque no existía ya ese tipo de contrato laboral temporal. Es el detonante. ¿Qué hago? Me voy a la Virgen de Lourdes. Ya no puedo renovar. Yo no puedo aparcar los camiones, tengo que recoger la basura. Y eso es lo mismo que le dijimos nosotros. Claro que hay solución legal. Porque tenéis que recoger la basura. Es que eso no se suele poner en el otro platillo. Tenéis prohibido que dejéis de recoger la basura. Y mucho más que se os ocurra echarle la culpa a la ley por la que no vais a recoger la basura. O sea, eso no puede ser. Bueno, pues hicimos un plan que gustó, lo embebieron con una apertura extraordinaria. Lo primero que hicimos se revisó la oferta de empleo público de estabilización que tenían, y como tantas veces nos hemos encontrado, se aumentaron bastante más plazas que se habían dejado fuera por puro desconocimiento. Plazas que tenían que haber metido por la confusión de plaza y puesto de trabajo, Por ejemplo, este auxiliar no entra, pero bueno, lleva 10 años, es que no tiene antigüedad suficiente. Es que en este departamento lleva solamente 1 año. En este departamento. Pero en la casa, como auxiliar administrativo, pues se estabilizan plazas. Como auxiliar administrativo, ¿cuántos años lleva? 10. Bueno, de esas había varias. Entonces, por un lado, crecieron su plantilla de fijos y por consiguiente la oferta de empleo público, haciendo una modificación de la estabilización de empleo. También se metió bastante gente, seguían teniendo mucho temporal que no daba el plazo mínimo para meter un plan de estabilización de empleo, ¿no? De plazo mínimo de antigüedad. Pero sí que entraban gracias a la Ley de Presupuesto del Estado para 2023, de la cual seguimos en prórroga, y forma parte de la materia prorrogada, según decimos casi todo el mundo, el artículo 20, 3, 4, 3 árabe, 3 letra y 4 número, que te permite meter sin consumir tasa de reposición de efectivos toda aquella gente que tienes temporal, aunque haya entrado anteayer,
que está haciendo un trabajo estructural. O sea, es tendente a cambiar empleo, gente que está en B, regularizar. Eso es. Y luego, por ampliación de servicios basada en el crecimiento espectacular de la población, el resto de plazas que esa gente necesitaba. Lo hicieron muy bien. Todo eso se enmarcó en un plan plurianual, claro, el ejercicio siguiente, pero también el resto de ejercicios. Y yo creo, no he sabido mucho después de ellos, pero yo supongo que se han metido ya en el carril de la planificación plurianual, porque lo vieron de una manera absolutamente operativa, cómo poder resolver eso, verdaderos problemas. El final del cuento es bueno, sí, me gustó. Y la moraleja está clara: planificar, planificar y planificar, ¿no? Y prever bien las cositas, que ya tocará ajustar, ¿no? Sin duda. Qué importante y qué interesante todo el conocimiento que hoy nos estás compartiendo, Miguel, y más con los tiempos que vienen, con esas jubilaciones, lo hemos mencionado en varias ocasiones, y que va a ser un terremoto importante también a la hora de gestionar toda esta oferta de empleo público, todas las distintas variables que se van a concitar en ese proceso de renovación de las plantillas de nuestros funcionarios. Y fíjate, cuando hablo de estás restando desconocimiento, aumentas conocimiento, participas de ese conocimiento. Bueno. Pero, y a través de vuestra experiencia, en un momento además, y te voy a sacar algo totalmente tangencial, que no quiero, antes de cerrar el podcast, no quiero dejar de hablar de ello, porque se está cuestionando precisamente esa capacidad de consultar a un externo desde las administraciones públicas. Hay una sentencia, algo hay. ¿Sabes de qué te estoy hablando, Miguel? Sí. Me alegro además muchísimo que me lo preguntes. Porque yo lo que veo aquí es una gran experiencia y un gran conocimiento del funcionamiento de la administración pública, y que ahora puede estar en entredicho. ¿Puede ser así? Sí. Estoy muy confundida. Sí, yo que doy muchísimos cursos es permanente. Los cursos es un fijo. Es una duda, ¿no?, que hay. Sí. ¿Qué pasa con esto? A ver, es una sentencia, me parece que del 19 de diciembre del año pasado. Bueno, pero ahora se está difundiendo mucho más. Una sentencia del Supremo en casación, donde de algún modo pone límites a la ayuda externa que pueda tener una administración pública a la hora de elaborar su relación de puesta de trabajo. Nosotros vivimos fundamentalmente de esto, ¿no? Entonces el tema nos preocupó. Pero antes de leer la sentencia ya sabíamos lo que no diría sin ninguna duda, que no puedes valerte de ayuda externa. Dice, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué se cuestiona eso? Porque en realidad una relación de puesta de trabajo forma parte del funcionamiento administrativo, muy relacionado directamente con las potestades públicas, con el ejercicio de potestades públicas, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces se dice que sin que se sepa bien cuál es la frontera, todo trabajador o trabajadora que participa en el ejercicio de potestades públicas de forma directa o indirecta tiene que ser funcionario. Y por consiguiente, ni siquiera puede ser laboral de dentro. Entonces, uno de fuera menos. Entonces ha leído la sentencia, no sé muy bien cómo se ha leído, pero antes de leerla, ya uno se podría sorprender. Decir, ¿cómo no me voy a poder valer de ayuda externa? Si está externalizada al 100%, por ejemplo, la inspección técnica de vehículos. Correcto. No estamos hablando de una tontería. Inspección. Siempre hemos dicho, ostras, para todos los que decimos, hemos mamado en la administración, decimos, no, hombre, la inspección, no hay ninguna duda. Eso de funcionario, dice, qué raro. ¿Y cómo es que hay un tipo de inspección que no la tienen ni los funcionarios ni los laborales? Está externalizado. Yo no sé si habrá alguna comunidad autónoma que no tenga externalizado la inspección técnica de vehículos. ¿Será ilegal? No, es absolutamente legal. Vamos, había además sentencias del Supremo que declaran la legalidad de ese tipo de externalizaciones. Más, hay montones de administraciones públicas que tienen externalizado un servicio de ayuda, de apoyo a la recaudación. Hay empresas potentísimas en el país que viven de esto. Estarán en ilegalidad. Pues si eso se puede hacer, ¿cómo es posible que no se pueda valer una institución grande o pequeña de la experiencia, de la especialidad de una empresa consultora que se dedica a esto? Vean, para no extendernos mucho, te diré, la sentencia lo que dice, viene a decir, esto son palabras mías, que lo que no puede el contratista externo, el consultor externo, es sustituir a la administración. Viene a ayudar, no a sustituir. No debe perder el control. Claro, no debe perder el control ni la decisión. Y empaparse de lo que me trae. O sea, el consultor llega con una propuesta. Nosotros afortunadamente eso lo tenemos muy resuelto. Pues nosotros tenemos un tipo de consultoría que precisamente más pensando en el día después que aquello sea posible que se aplique, aunque nos lleva más tiempo,
eso precisamente lo soslaya. Es que vas haciendo el trabajo por etapas y cada etapa sentada, como digo yo, con los responsables de la institución. A verlo y a revisar lo que te traigo y a modificarlo. Siguiente etapa, lo que viene después, esto, y haces lo mismo y así hasta el final. Claro, les estás haciendo protagonistas, le estás trasladando el protagonismo de lo que está decidiendo. ¿Y quién ha elaborado la propuesta? Pasa a un segundo plano desde el punto de vista del derecho administrativo. Lo importante es que tú decidas y seas consciente de lo que decides. Entonces, lo que está diciendo de alguna forma esa sentencia es que no vale que la administración se inhiba y el consultor se encarga de todo, lo hace todo, aquí traigo los papeles y toda la documentación y ahora la sometéis a aprobación y prácticamente que hemos acabado. No, hay que hacer una cosa más pautada, o sea, es ayudar, no sustituir, para mí es lo que dice esa sentencia. Así que me alegro de tu pregunta, pues hasta por la cuenta que nos tiene. Sí, aclarado, puntualizado y además abriríamos ahí un melón que no entra ya en este podcast, que es Correcto. Ese alcance de la colaboración público-privada, que al final es un win-win, un ganar-ganar y que posibilita que la administración seguramente pues pueda avanzar a un ritmo pues más ágil y con un conocimiento nada despreciable como el que hoy nos has demostrado aquí. Nada más por mi parte, voy a cerrar este podcast agradeciéndote una vez más a ti y a tu equipo esas píldoras de formación con la que tan a menudo nos acompañas. Por supuesto, el contenido de este podcast, que yo creo que es de gran utilidad, muy práctico, muy aterrizado a la gestión del día a día y que nos vemos en nada, porque creo que además nos acompañarás en el Foro Talento Público los días 8 y 9 de abril, así que te esperamos y ahí haremos networking seguro, potente, de calidad con todos los asistentes. Muchísimas gracias, Miguel, y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Todo lo que sea contribuir para despejar balones de este tipo es fundamental. Es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.